título es Equipados para un nuevo desafío. Seguramente después lo van a tener ahí para que nos acordemos. Equipados para un nuevo desafío, ¿no? La palabra de Dios dice que Jesús escogió a los 12 discípulos, ¿no?, para que estén con Él, personas sencillas, personas sin mucho estudio, muchos de ellos, algunos eran pescadores, y ahí Jesús estuvo 3 años con ellos. Les enseñó, los ministró, los corrigió, oró por ellos, dice la palabra, los amó, y antes de ir al cielo les encomendó una tarea, dice la palabra, una misión especial: predicar el evangelio, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Ellos habían visto hacer a Jesús hacer todo, ¿no? Habían visto a Jesús hacer todas las cosas, los milagros, los mensajes, un montón de cosas habían visto hacer a Jesús, pero ahora tenían el desafío de ellos continuar con la misión que Jesús les estaba dando, con la misión que Jesús les encomendó. Entonces, hermanos, quiero que podamos meditar en un texto de la palabra de Dios cuando los discípulos empiezan a cumplir esa tarea, cuando empiezan a cumplir la tarea del maestro. Vamos a leer en Hechos, ya le pasé a los chicos para que puedan ponerlo en la pantalla, Hechos 5, vamos a leer varios versículos, así que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Son varios versículos, pero es muy interesante, muy importante que lo podamos leer, y ahí Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Hechos 5, del 17 al 42, cuando la iglesia, cuando los discípulos empezaron a emprender la tarea que tenían, la misión que Jesús les había dado, ahí la iglesia empezó a despertarse en lo espiritual, ¿no? El Espíritu Santo empezó a obrar sobre cada uno de ellos. Y fíjense la palabra lo que dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. ¿Y quieren hacernos responsables de su muerte? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es del Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron,
pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Gloria a Dios por su palabra. Hermoso texto de la iglesia, de los apóstoles, cómo estaban cumpliendo con la misión pese a los problemas y las situaciones que estaban pasando. Ya Jesús les había advertido lo que iba a venir sobre ellos, que iban a sufrir cárceles, muertes, pero Jesús les dijo: ustedes van a tener un consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu que los va a guiar a toda verdad para que ustedes puedan seguir la misión. Y acá, fíjense Gamaliel, ¿no?, un estudioso de la ley, cómo se dio cuenta, ¿no?, pese a que estaba con las otras personas del concilio que querían matar a los apóstoles, él fue usado por Dios, se levantó y dijo: bueno, si es cosa de hombre esto, va a estar muerto y todo se va a disipar, todo se va a acabar, pero si es algo de Dios va a permanecer. Y así pasó, porque esto era algo de Dios, porque la iglesia es de Dios, la iglesia de Jesús, y nada puede detener a la iglesia a través de tantos años, ¿no?, desde que se empezó a formar la iglesia, ahí en los Hechos. Desde ese momento, muchas veces la iglesia quiso ser exterminada o apartada o separada, burlada, pero sabemos que la iglesia es de Jesús y vamos a seguir adelante y nada nos puede detener porque somos los hijos de Dios. Amén. Somos los hijos de Dios. Amén. Amén. Somos los hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Consolador, tenemos al poder de su presencia, el poder de la presencia de nuestro Dios y Él que nos da fuerza para seguir adelante. Fíjense en esta palabra que dice que esta era la segunda vez, este texto habla de la segunda vez que los apóstoles estuvieron ahí presos. Después que fueron golpeados, salieron y no dijeron: bueno, vamos a esperar que todo se calme, ¿no? Vamos a estar un poco tranquilos hasta que las aguas estén tranquilas y vamos a empezar a predicar, a enseñar. O lo vamos a hacer simplemente en las casas, tratar de estar escondidos, o lo vamos a hacer en otras ciudades. No, dice la palabra que rápidamente salieron de ahí y fueron al templo y casa por casa seguían enseñando, dice, y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías, Jesús es el libertador, Jesús es el enviado por Dios. Como decíamos, Pedro y Juan son llevados a la cárcel por segunda vez. La primera fue después del milagro de la sanidad del cojo, que leemos ahí en los primeros capítulos de Hechos. En Hechos 4, ahí los discípulos le dicen en la cara, ¿no?, a los sacerdotes y religiosos que ellos mataron y crucificaron a Jesús. Pero Dios los levantó y los resucitó y solo en Él hay salvación. Y acá les vuelven a repetir lo mismo, sin miedo, ¿no?, convencidos de la misión que tenía. Estaban arraigados en su mente y en su corazón el poder predicar la palabra, porque estaban viviendo. Fíjense que esta frase que ellos la usaban, dice: no podemos dejar, ¿no?, de decir lo que hemos visto y oído, porque había algo, ¿no?, en su mente, en su corazón, en lo más profundo de sus venas, de su ser, que no podían parar, que era algún fuego del Espíritu Santo. Era realmente el fuego del Espíritu Santo que les hacía predicar la palabra, aunque eran azotados, metidos en las cárceles, aunque veían que muchos hermanos, algunos apóstoles, muchos cristianos, así como Esteban, como Jacobo y otros más, eran asesinados. Dice la palabra que ellos oraban, pedían fuerzas al Espíritu Santo, pedían fuerzas a Dios. Y aún decían: bueno, Señor, ayúdanos mientras predicamos, mientras anunciamos tu mensaje con denuedo,
queremos predicar tu palabra. Y mientras lo estamos haciendo, Señor, extiende tus manos de misericordia, haciendo señales, prodigios, maravillas, sanidad, liberación sobre tu pueblo. Seguían adelante pese a cualquier problema. Dice la palabra que los religiosos, acá acabamos de leer, se maravillaban de cómo hablaban, siendo que no eran estudiosos de la ley y reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense en Pentecostés, ahí como Pedro se levanta, acá también cómo anuncia ese mensaje, cómo habla en Pentecostés, por ejemplo, de manera magistral, cómo habla de toda la historia del pueblo de Israel. Por eso ellos se sorprendían, dice, pero él no fue a estudiar, no estudió en alguna de nuestras escuelas, habrán dicho los maestros de la ley. ¿Cómo sabe tanto de la historia de Israel? ¿Cómo sabe tanto esta persona? ¿Cómo habla? Es que era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Y encima estuvieron con Jesús, asimilaron todas las enseñanzas que Jesús les estaba dando. Por eso en Hechos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En esta palabra dice que se encontraban en la cárcel. Acabamos de leer, se encontraban en la cárcel y un ángel, ¿no?, abrió las puertas y le dijo, vayan al templo y sigan hablando este mensaje de vida. Ellos lo hicieron así. Seguramente, decíamos ayer, ¿no?, seguramente estaban ensangrentados, doloridos por el azote. Quizás tenían hambre, pero dice la palabra que fueron al templo. Había algo poderoso en sus vidas que no les permitía tomarse un descanso, un relax en lo espiritual, sino seguían adelante. Fueron enviados justo al templo. Fíjense en el ángel, le dijo, vayan al templo. Yo pensaba cuando leía esta palabra, podía haberle dicho, bueno, vayan a otra ciudad para que se calme todo y ahí vuelvan. O vayan a algunas casas escondidos. No, los mandó al templo, un lugar difícil. Ahí el ángel dijo, vayan al templo. Y ellos no dijeron nada, fueron al templo, un lugar difícil, porque ahí estaban los maestros de la ley, los religiosos. ¿Y cuánto tardó para que los sacerdotes, los religiosos, el Sanedrín, todo el concilio, cuánto tardó para que se den cuenta que ahí los apóstoles de nuevo estaban ahí? Poco tiempo, dice la palabra, bueno, que alguien les avisó, bueno, estas personas que estaban en la cárcel, que aunque la cárcel, aún las puertas estaban cerradas, que aún estaban los guardias, y se maravillaron, dice, no podemos creer cómo no están estas personas. Bueno, ahí le dieron la noticia que estas personas estaban de nuevo en el lugar correcto y en el momento correcto, en el Espíritu. Qué bueno es poder estar en el momento correcto y en el lugar correcto, buscando a Dios, estando en Espíritu, direccionados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que fueron traídos ante el sumo sacerdote y el versículo 28 le vuelve a repetir ahí estas personas. Dice, ¿no les dijimos que no enseñen más de este hombre? ¿No les dijimos nuevamente? Pero ellos seguían. Pedro y Juan no tenían miedo, ¿no? Estaban convencidos, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos, enfocados en la misión que recibieron de su maestro. No tenían miedo a la muerte. Fíjense que el versículo 40 dice que fueron azotados, golpeados, pero volvieron a decirle lo mismo. Dejen de predicar esas enseñanzas de Jesús. Lejos de tener miedo, dice el versículo 41, que salieron con alegría. No solamente salieron a obedecer, sino lo hicieron con alegría. Qué bueno es esto. Poder servir a Dios con alegría. No solamente decir, bueno, yo sirvo a Dios, o sea, hago lo que tengo que hacer. No, servir con alegría. Esto también nos ayuda a poder saber las personas que estamos sirviendo a Dios. No solamente lo tenemos que hacer porque tenemos un llamado, sino lo tenemos que hacer con alegría, con gozo, siendo que somos privilegiados porque Dios puede usarnos como instrumentos en sus manos, pese a todas nuestras falencias, a nuestros errores, a nuestros pecados. Él nos usa, Él usa personas y nos quiere usar a cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 41 que salieron, pero salieron con alegría. Y dice que estaban alegres por haber sufrido en el nombre de Jesús y siguieron enseñando y predicando no solamente en el templo. El ángel le dijo, vayan al templo, no solamente en el templo, sino en las casas. Aprovechaban todos los espacios para predicar la palabra. Dice que con alegría estaban por haber sufrido en el nombre de Jesús. Ya Jesús les había
hablado acerca de esto. Por eso el Espíritu Santo traía a la mente y al corazón lo que habían escuchado, porque Jesús ya le había dicho esto, que iban a sufrir en su nombre, pero que iban a ser bendecidos, iban a ser fortalecidos con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenían esos hombres de especial? ¿De dónde encontraban fuerzas para seguir adelante? Como decíamos al principio, el título de esta palabra, que estaban equipados para este nuevo desafío. Estaban equipados con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlaba sus vidas, guiaba sus pasos, los fortalecía en medio de la prueba del dolor. Cuando Pedro, dice la palabra, que cayó ahí, cayó nuevamente, ¿no? Ahí en la cárcel, dice la palabra, en los primeros capítulos de Hechos, dice la palabra que la iglesia empezó a orar la iglesia. Ellos veían como algunos discípulos eran muertos, como muchos cristianos estaban sufriendo persecución, pero seguían adelante. El poder del Espíritu Santo los fortalecía para el desafío que tenían. Pero ¿qué pasaba antes de que ocurra esto con los discípulos? No siempre pasó esto con los discípulos. Hermanos, pensemos en Pedro y Juan cuando estaba ahí con Jesús. Yo ayer comentaba que cuando los discípulos estaban con Jesús habían aprendido muchas cosas. Jesús les enseñaba, habían aprendido muchas cosas, habían dejado su vida, comenzaron a seguir a Jesús, empezaron a ser sus discípulos, comenzaron a seguir al Maestro, a escuchar al Maestro, empezaron a ver todo lo que hacía el Maestro, estaban aprendiendo, eran los primeros pasos. Pero en esos primeros pasos se equivocaron también muchas veces. Y ahí Jesús los amaba, ¿no? Los disciplinaba, los retaba y a veces tenía palabras duras, como también puede tener con cada uno de nosotros. Así que si recibís una palabra dura de algún hermano, de algún líder o aún cuando estamos predicando, no te pongas a pensar, me lo está diciendo a mí o ¿por qué me lo dijo a mí? Sino decir, Señor, ayúdame a saber a través de tu Espíritu Santo las equivocaciones, los errores que puedo tener. Y ser barro en tus manos, y ser humilde, Señor, y reconocer los errores. Ahí Jesús muchas veces fue duro con ellos. Nosotros acá lo que leemos, vemos como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, como todos los discípulos, como la iglesia, porque mencionábamos también ahí en el tiempo de adoración Esteban, que era parte de la iglesia, cómo estaba ungido por medio del Espíritu Santo, porque había también sido enseñado por los apóstoles. Pero no siempre fue así. No siempre estaban llenos del Espíritu Santo y ahí con fortaleza o sin miedo. Acá lo vemos Pedro y Juan que no tenían miedo a la muerte. Le decían ahí en la cara a los magistrados, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes colgaron en la cruz. Y no tenían miedo ya. Vemos a Esteban, no tenía miedo, aunque sabía lo que le estaba por pasar, no tenía miedo, estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía otra mirada espiritual, pero no siempre pasó así. No siempre pasó así. Pensemos en Pedro o en Juan cuando estaba con Jesús. Pedro, cuando Jesús lo invita a caminar sobre las aguas, dice la palabra que lo invita a Jesús a que camine sobre las aguas, da unos pasos, pero ahí empieza a sentir un fuerte viento, dice la palabra. Y ahí, en ese fuerte viento, empezó a tener miedo. Dice la palabra que se hundió hasta que Jesús lo tuvo que rescatar. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro también le dice a Jesús, no vayas a la cruz. Lo leemos en los evangelios esto. Cuando Jesús le está hablando, le está diciendo, voy a ser entregado, voy a ser muerto, crucificado, pero después voy a resucitar. Ahí Pedro se levanta ahí escuchando junto con los otros discípulos y le dice, no vayas a la cruz. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Duro, ¿no? Jesús ahí 2 veces con Pedro, en 2 ocasiones. No vayas a la cruz. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres de tropiezo. En otra oportunidad, Pedro dijo, mi vida daré por ti, Jesús. Eso lo leemos en los últimos capítulos ahí de los evangelios. Mi vida daré por ti, Jesús. Ahí como que creo que estaba entusiasmado. Ahí no estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba entusiasmado. Tenía un poco de fervor, pero no estaba lleno del Espíritu Santo.
Por eso dice, mi vida daré por ti, Jesús. Pero al poco tiempo, dice la palabra, que lo negó 3 veces, diciendo, no conozco a este hombre, nunca estuve con este hombre, no sé quién es. Y ahí se apartó. ¿Qué le pasó? Tuvo miedo a la muerte, porque sabía que si él decía que era un seguidor, que era un discípulo, seguramente lo podían arrestar y quizás también haberlo matado en ese tiempo. Tuvo miedo y se escapó y negó al Maestro. Pero cuando el Espíritu Santo estaba sobre Pedro, cuando estaba equipado, fortalecido, lleno del fuego de Dios, ya no tenía miedo a nada ni a nadie. Lo vemos en lo que acabamos de leer y en otros pasajes también, cómo Pedro se levanta, cómo predica la palabra. Delante de una multitud se levanta y dice, ustedes mataron a Jesús y necesitan arrepentirse. Declara también que conoce a Jesús y que no puede parar de hablar. Antes, cuando no estaba equipado con el Espíritu Santo y no estaba lleno del Espíritu Santo, él decía, no conozco a Jesús. Ahora se levanta dentro de una multitud y dice, yo conozco a Jesús. Yo no puedo dejar de hablar de lo que vieron mis ojos, de lo que escucharon mis oídos. No puedo, porque estuve con Jesús, porque estuve con el Hijo de Dios, con el Mesías, y solo en Él hay salvación, lo conozco. Qué cambio, qué transformación vemos acá en Pedro. En una de sus predicaciones dice que era necesario que Jesús vaya a la cruz. Antes, ¿qué le decía? Antes, cuando estaba ahí, eufórico, creo. Y muchas veces nos sentimos eufóricos, emocionados. Y está bien porque las emociones son parte de la creación de Dios y lo que Dios puso. Pero no podemos vivir de las emociones. Porque me puedo emocionar con una palabra, con una prédica, con una canción. Pero después pasan los días y vuelvo a lo mismo. Así que la emoción sirve para algunas cosas. Pero en el reino de Dios necesitamos decisión más que emoción. Necesitamos decisión. Por eso que creo que estaba emocionado en ese tiempo cuando dijo, no vayas a la cruz. Pero ahora, delante de una multitud, declara y dice, era necesario que Jesús vaya a la cruz. Pero resucitó para salvación de los que creen. Ahora no es tropiezo para Jesús. Ahora ya no es tropiezo para Jesús. Es un instrumento poderoso en las manos de Cristo. Vemos Juan y Jacobo. Fíjense que estoy hablando de algunos discípulos. Juan y Jacobo, hermanos, antes de estar lleno del Espíritu Santo, antes de estar equipado con la fuerza del Espíritu, con revelación, con el amor de Dios, es a través del Espíritu. Juan y Jacobo, cuando a Jesús no lo recibieron en una aldea, dice la palabra, se enojaron porque no recibieron al Maestro y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y ahí Jesús dijo, no, tranquilo. Jesús los llamó Boanerges, dice la palabra, ¿no? Hijos del trueno. Tenían un carácter fuerte por lo que se ve, ¿no? Pero cómo Dios transformó la vida de Jacobo, la vida de Juan. En otra oportunidad, dice la palabra, que Juan se presenta con Jacobo antes de estar equipado y lleno del Espíritu Santo. Ahí estaban conociendo a Jesús, estaban asimilando todo lo que recibían de la palabra de Jesús. Juan se presenta con su hermano Jacobo y le pide a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, ¿podemos sentarnos a la derecha y a la izquierda? Creo que ahí se habrán apartado un poquito de los discípulos y le habrán dicho, bueno, pará, Señor Jesús, pará, te queremos decir algo ahí. Los discípulos, como dice la palabra, como que quedaron atrás y ellos ahí medio que le dijeron en el oído, Señor, se adelantaron, ¿no?, a los otros discípulos. Pero saben que si uno lee, ahí estudia la palabra, también los otros discípulos también estaban pensando en esas cosas. No es que ellos dos nomás, no es que Juan y Jacobo querían sentarse en un lugar de privilegio a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando Él esté reinando en el cielo, sino que los discípulos, los otros discípulos, dice la palabra, que también tenían, porque muchas veces discutían a ver de quién era el mayor, de quién se iba a hacer cargo cuando Jesús no esté. Entonces vemos acá una petición egoísta, sin pensar en los discípulos, pero también los otros discípulos
también tenían ese pensamiento de tener un lugar de honor. Y ahí Jesús los tuvo que ministrar y le dijo, bueno, que el mayor tenía que ser el que sirva, ¿no? El que sirva. Y en el reino de Dios todos tenían que servir. Pero Juan, cuando es lleno del Espíritu Santo, predica junto a Pedro, como lo que acabamos de leer, lleno de misericordia y de amor, con alegría y gozo por predicar las buenas nuevas a la gente. Después lo vemos a Juan, después de mucho tiempo, escribiendo a las iglesias acerca del amor de Dios. Uno de los pasajes que más habla, ¿no?, de las epístolas que más habla del amor de Dios. Antes quería mandar fuego a los samaritanos por no recibir al maestro. Ahora en las epístolas habla del amor de Dios y destaca tantas cosas importantes acerca del amor. ¿Cómo los llama a la iglesia? Hijitos míos, ¿no? Con todo el amor que viene del Espíritu Santo, Dios empezó a hacer algo. Dios empezó a transformar a través de su Espíritu Santo la vida de estas personas, así como Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros para que podamos entrar en un nivel mayor en lo espiritual, para que podamos crecer espiritualmente. Hermanos, para que podamos mirar hacia atrás, podamos mirar meses atrás, años atrás, y podamos decir, bueno, estoy creciendo en la gracia de Dios, estoy creciendo como cristiano, me estoy afirmando, estoy teniendo fuerzas. Las debilidades que tenía antes, ahora ya no las tengo. Los problemas que antes me afligía, que estaban en mi mente, ya no lo están. Están los problemas, están las situaciones. Quizás igual, nada cambió, pero mi espíritu cambió, mi mentalidad cambió. Estoy mirando más arriba, estoy mirando en otra dirección. Estoy mirando al Maestro, estoy mirando a Jesús, que está reinando y va a reinar sobre cada situación de mi vida. Ya no estoy con pocas fuerzas para seguir adelante, sino estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de la fuerza que Dios me da. Entonces hay un cambio, tiene que haber un antes y un después en nuestra vida. Por eso estamos orando, clamando, para que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre todo el ministerio. Estamos disfrutando de todo lo que Dios está haciendo, pero hay más de Dios, hay más de la presencia de nuestro Señor Jesús, hay más del Espíritu para nuestra vida. Ayer comentábamos cuando Jesús hablaba a los discípulos y les habló, les ministró, ¿no?, en las últimas horas que se menciona en Juan 14, 15, 16, 17, y aún cómo ora por ellos, por los discípulos, y todas las cosas que les habla y les enseña acerca del Espíritu Santo. Y uno de los versículos dice, quiero enseñarles muchas cosas más, quiero decirles muchas cosas más, pero ahora no lo van a poder soportar, ahora no lo van a poder entender, no lo van a poder asimilar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar todas las cosas. Por eso necesitamos entrar en un tiempo de revelación especial del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios obre en nuestra mente, en nuestro corazón, que transforme nuestra vida. Y decirle, Espíritu Santo, empieza a obrar en mi vida. Espíritu Santo, toma el control. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué pasa con una persona? Una persona siente. Una persona puede estar apagada, puede estar encendida, puede estar animada. Una persona habla. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos habla. Cuando uno busca a Dios, escucha la voz de Dios. Y lo vemos en la palabra, en Hechos, cuando dice que los apóstoles, la iglesia, estaba orando, clamando, y el Espíritu Santo habló. Y le dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo les voy a encomendar. El Espíritu Santo habla, pero necesitamos escucharlo. Necesitamos afinar nuestros oídos espirituales. Y esto es un trabajo espiritual, no es de un momento a otro. Es un tiempo, es un proceso. Por eso necesitamos orar y decirle, Espíritu Santo, obra, hablame, transformame, cambiame. Ya no quiero ser lo mismo. Ya no quiero ser un religioso. Ya no quiero ver las cosas como las veía antes. Sino quiero tener un discernimiento espiritual. Quiero tener sabiduría de tu Espíritu Santo para tomar decisiones acertadas en mi vida. Decisiones guiadas por tu Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno lo deja, cuando uno le da el control, cuando uno lo deja actuar en la vida. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da sabiduría para tomar decisiones,
para saber qué cosas estamos haciendo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado, trae luz a nuestra mente y nos hace dar cuenta qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que dejar. Entonces necesitamos imperiosamente que el Espíritu Santo venga con poder sobre nuestras vidas, que lo dejemos actuar. Sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús, los que aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, tenemos al Espíritu Santo. Pero acá habla, ¿no?, la palabra que lo podemos tener apagado, quizás lo podemos tener a un lado, quizás a veces lo dejamos actuar o a veces le consultamos las cosas. Necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo en este tiempo para poder tener poder espiritual, para poder seguir adelante. Sabemos que seguramente podemos estar pasando una buena temporada quizás en nuestra vida. Otros quizás están pasando situaciones difíciles, problemas familiares, de enfermedades, crisis, ¿no?, en lo económico. Otros quizás dicen, bueno, gracias a Dios Dios está conmigo y estoy bastante bien, no tengo tantos problemas. Pero en algún momento podemos pasar situaciones difíciles, o quizás la estamos pasando. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para estar animados, fortalecidos, y así como veíamos en la palabra, seguir adelante, pese a los golpes que podamos recibir. Ahora no recibimos golpes por predicar la palabra, gloria a Dios, en este tiempo, pero no podemos saber en el futuro lo que nos espera. Sabemos que en otras partes del mundo sufren persecución por predicar la palabra, por reunirse. Y muchos países no pueden reunirse y disfrutar como nosotros disfrutamos en la casa de Dios, alabando, adorando a Dios, trayendo nuestras ofrendas, saliendo a la calle, haciendo muchas actividades evangelísticas. Muchos países no pueden hacer eso. Nosotros tenemos el privilegio de poder reunirnos y avanzar como ministerio, no solamente acá, haciendo las actividades, las reuniones, sino afuera. Nada nos impide hacerlo. Pero nosotros sufrimos también situaciones difíciles, problemas. Muchas veces somos golpeados por la vida, por situaciones. Por eso necesitamos el consuelo del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, esa fuerza que nos hace seguir adelante, que nos hace tener esperanza, que nos hace estar fortalecidos y saber que Dios está con nosotros. Por eso necesitamos estar equipados con el Espíritu Santo para este tiempo de desafíos.